es esto? Ah, eso. ¡Ah! Yo lo tenía arriba a la izquierda. Qué torpe soy. Disculpa que tenga el inicio tan accidentado. No, 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 aquí estamos. Yo también estaba quedándome sin batería y tuve que salir a buscar un cargador, estos avatares de la comunicación digital. ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, aquí estoy, aquí de a poquito reintegrándome en esta normalidad, que no es una normalidad completa, pero que empieza a tener aspectos normales ya, ¿no? Mm. Es una casi normalidad, digamos, ¿no? O una normalidad paralela, porque hay muchas cosas que son completamente normales y muchas que son completamente anormales, ¿no? Entonces, aquí estoy, de a poquito empezado, de a poco empezando a ir al estudio de grabación, Ajá, qué a, bien. el estudio que tengo de trabajo, empezando a escribir de a poco, muy poquito. Y Qué bueno. me estoy quedando a Leía, reintegrarme. ajá, te pido disculpas. Estaba leyendo, leía esta mañana, de hecho, vamos, y me acordaba doblemente de ti, porque leía que hoy se celebra el 25º aniversario de la Marcha de Silencio y, En Montevideo, sí. en Montevideo, sí, digamos, y tienen que hacerlo de forma virtual, de hecho, por la pandemia. Sí, Habías, pero a mí me pareció un ejemplo. Yo participé también en la Marcha del por Silencio eso, por eso. con una foto también, teniendo en brazos la foto de uno de los desaparecidos de la época de la dictadura, Belizzi. Perdón, pues se interrumpe a veces porque es el teléfono, este es el teléfono de No te la casa, preocupes. de todo el mundo. Entran las llamadas telefónicas de los hijos de mis amigos, intentando conectarse con ellos. Entonces, el, bueno, aquí nada, que te estaba comentando que de la marcha del silencio, que me parece un ejemplo lo que se ha hecho en Uruguay de cómo utilizar para una causa que se lo merece, utilizar, darle vuelta a un impedimento, como es el impedimento de juntarse y de manifestarse juntos, y darle una vuelta creativa y hacer que el silencio sea todavía más poderoso, porque están los cuadros solos en la calle. No sé si han visto las fotos, lo que están viendo ahora. Sí, Tú pones Marcha del Silencio 2020 en Uruguay y hay un montón de imágenes en 18 de julio, en nuestra calle principal y en muchas calles de la ciudad, este, eh, como el, en, las imágenes solas, sin la gente, ¿no? Es como la memoria en estado puro, ¿no? Y qué importante, primero como ejercicio de memoria, con lo importante que es una sociedad que recuerda lo que pasó y que intenta sanar las heridas para seguir adelante, ¿no? Y también el entender que inclusive con todas las cosas en contra, se puede siempre buscar la vuelta de hacer algo, de, de, de hacer algo creativo, de trabajar con lo que uno tiene, de convertir un problema en una virtud de repente, ¿no? El problema de no poder salir a la calle, convertirlo en una herramienta de fuerza y hacer más fuerte el silencio todavía, ¿no? totalmente, totalmente. Al hilo, Jorge, obviamente todos conocemos bueno, que también eres me sale la palabra titán, la verdad, que eres un titán. Mm, es que es la palabra que me sale, Jorge. Posicionándote, posicionándote cuando siempre que has comprendido que había que hacerlo, del lado de los desfavorecidos, ¿no? Y defendiendo causas justas, caramba, ¿no? Entonces creo que eso es maravilloso, obviamente, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, al hilo te leía en una Yo, entrevista. eh, yo no sé muy bien qué decirte. En realidad eh, si tuviera que elegir una serie de definiciones, Titán entraría como muy abajo. Soy una persona muy vulnerable, y soy muy dubitativo en muchas cosas, ¿no? Entre otras, qué causas elegir
para apoyar. Y ahí intento ser muy, muy respetuoso conmigo y con la causa. Es decir, no adherirme de manera automática a las cosas. En realidad el piloto automático es el enemigo de todo compromiso, digamos, ¿no? Siempre intento meterme de manera reflexiva cuando conozco la causa, cuando soy partícipe de ella. Este es un caso muy claro, ¿no? Yo viví la dictadura en Uruguay entera, desde que empezó en el 73, yo ya tenía 9 años cuando empezó la dictadura, y estuve muy implicado por el simple hecho de vivir ahí, ¿no? En Uruguay, tuve varios familiares exiliados, nosotros mismos nos fuimos un año de Uruguay en gran parte por la dictadura, a pesar de que mis padres no fueron directamente presos, pero sí que teníamos muchos amigos presos. Mi abuelo estaba exiliado, mi tío estaban exiliados en Venezuela. Entonces, y conocía directamente a algunos de los desaparecidos, como familiares de compañeros de facultad míos, Julio Castro, maravilloso maestro que era amigo personal de mi abuelo, que también era maestro. Entonces, siempre he sentido muy cercana esa causa. Entonces, yo creo que el límite que le pongo en la parte del compromiso con las causas para mí es saber hasta qué punto uno sirve a la causa y a partir de qué punto la causa empieza a servirle a uno. Porque ahí también hay que tener cuidado, porque uno puede también en determinado momento ser la causa a la que le esté prestando a uno visibilidad, ¿no? Entonces, con eso quiero ser muy... Te veo como se ha quedado un poquito anclada. Pixelado. ¿Me escuchas quizá, Jorge? Tenemos algún problemilla de conexión. Yo no sé si es por tu lado o por el mío, la verdad, lo ignoro. Ahí estoy intentando mejorar, a ver si ahora Ahora, mejor. Cambié de red, porque la otra red está perfecto, saturada. La otra red perfecto. Fíjate, tengo Jorge, 3 hijos jugando jugando. Ahora sabes en el cautiverio en el que sí, vivo. Todo lo que antes estaba muy regulado de los juegos online de los niños, ahora se ha vuelto su vida social de los niños, ¿no? claro. Entonces hay que buscar una manera de que sigan viéndose con sus amigos, aunque sea de manera virtual, ¿no? Por supuesto que sí. La cosa es que socialicen. Es que recuerdo al hilo, recuerdo escucharte una entrevista que decías que respecto a la dictadura uruguaya que tuviste que padecer tantos años, creo no confundirme, la expresión que empleabas es que la tenías en los cartílagos, en los huesos, que la llevas contigo todo el rato. En las articulaciones. Una dictadura deja marcas muy, muy claras y muy inmediatas, como bueno, toda la deprivación de los derechos básicos de las personas, de las libertades básicas que se pierden instantáneamente y de manera muy clara en las dictaduras, pero tiene un montón de efectos a largo plazo muy, muy larvados y que no se ven a primera vista y que se quedan metidos dentro del sistema de las personas. En mi caso, yo lo decía, tengo un disco que se llama Bailar en la Cueva, que yo decía que a pesar de que el disco, la dictadura terminó en el año 84 en Uruguay y el disco salió en el año 2015, creo, por ahí más o menos, ¿no? O por ahí, salió 30 años después. La sensación mía era de que era el último sacudón para quitarme de encima la dictadura, porque a pesar de que ya vivía hace muchos años en libertad, se me había quedado la dictadura en las articulaciones, el hecho de que no podía bailar. Hay un tipo de rigidez que nos queda a los que hemos vivido en dictadura, en una época en la que estaba directamente prohibido bailar, y no solo porque bailar es una experiencia lúdica y liberadora, entonces evidentemente a un régimen dictatorial no
no quiere dejarte bailar como ejercicio de libertad, sino que claro, es muy curioso, lo que es más curioso es el efecto en espejo, que la resistencia a la dictadura, es decir, todo el movimiento político, de conciencia política y de acción política que había, también veía el acto de bailar como si fuera un acto superfluo. Esos son fenómenos en espejo que tenemos muchas veces, ¿no? Es decir, que una dictadura se sufre hasta en el mimetismo que uno tiene muchas veces con un sistema opresor y reacciona de manera a veces también opresiva. Entonces, y eso es muy difícil de ver porque es muy difícil de reconocer que uno también fue, de alguna manera, tuvo la dictadura dentro y fue su propio opresor en algunas cosas, ¿no? Se autocensuró muchas veces y también menospreció el acto de bailar, que es un error de los más grandes que puede cometer un ser humano y que yo lo he cometido durante muchos años. así. Fíjate que refrescaba, porque ya lo había, la verdad es que lo escuché en su momento un par de veces, eh, para quien los escuche en algún momento, tanto ahora mismito como cuando somos esto YouTube, hay un TED en YouTube, un TED que impartió Jorge Drexler, que es una auténtica maravilla, ¿no? Que es una maravilla está lleno de hallazgos, la verdad, ¿no? Y recuerdo que una de las cosas justamente que comentabas, creo que en ese TED, ¿no? Que comentabas que es que no hay ningún pueblo que no se haya creído el pueblo elegido, ¿no? Entonces, yo creo que quizá estos días que parece que todo se está polarizando tanto y que estamos dando tantas excusas, ¿no? A los estados, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando en el mundo con la excusa de la pandemia? Eh, sí, estoy viendo lo que decís tú, estoy viendo una polarización muy grande entre, creo que lo comentábamos la otra vez un poco, entre, por un lado, entre se ha intensificado la batalla entre los que creen en la ciencia y los que no creen en la ciencia, Sí, los escépticos, digamos, total, ¿no? Y si total. tú miras las cifras de los gobernantes que han actuado de acuerdo con, con, con lo que dicta la ciencia y los que han descreído de la ciencia durante un tiempo, vas a ver que los cuatro primeros lugares de contagios hoy en día lo tienen cuatro gobiernos, que son el de Brasil, el de Estados Unidos, el de Reino Unido y el de Rusia, que en su momento minimizaron y pensaron que tienen una solución propia y desacreditaron a los científicos que salieron como avisarlo, y la pandemia, es decir, la ignorancia no perdona en este caso. Y, Total. y- y es cierto que en todos lados, aquí también, en un momento primero fue difícil darse cuenta de la magnitud, pero rápidamente es decir, esto no es una cuestión de izquierda y de derecha, es una cuestión No, más de soluciones mágicas por un lado o soluciones basadas en la observación de la realidad, que es lo que hace la ciencia, una observación racional y objetiva de la realidad, o soluciones sacadas de la galera de un mago populista, digamos, ¿no? total. A mí yo creo que la ilustración ha vuelto a jugar una pulseada y a demostrar que la ciencia es una herramienta válida y la única que tenemos aquí. Es decir, no ha habido, yo no he visto ninguna procesión para que se vaya el virus, digamos, y hace no mucho tiempo te puedo asegurar que lo que hubiera mandado hubiera sido la creencia más que el dato, ¿no? Aquí lo que está pasando, bueno, yo estoy en Londres, ¿no? Y aquí lo que está pasando en Reino Unido, que creo que es lo que está pasando también en Estados Unidos, y creo que en España afortunadamente no, creo, es que aquí en Londres salen los políticos a hablar y al lado hay una silla en la que está sentado un científico que pertenece pues eso, informan al gobierno y le dan pautas, ¿no? O sea, entonces, digamos que ponen al científico para justificar su perorata ayer, por ejemplo, ¿no? El segundo, digamos, la segunda científica, ¿no? Que estaba
ocupándose de trasladar cuáles son las situaciones del mundo científico respecto al coronavirus en el Reino Unido, ha dimitido, ¿no? Porque, por eso, ¿no? Porque finalmente los políticos están tomando últimas decisiones sin pensando más, aparentemente, en muchas ocasiones, más en retornos de economía o de votos que en el ámbito de la ciencia, ¿no? Que es un disparate Bueno, absoluto. aquí en la Comunidad de Madrid también dimitió la responsable de sanidad de la Comunidad de Madrid porque no estaba de acuerdo con las políticas. Yo creo que todo el mundo puede tener una opinión. Es decir, me parece muy importante, puede tener una creencia, y me parece muy importante las opiniones y las creencias, pero las decisiones en este caso no deben ser tomadas en base a las opiniones ni en base a las creencias, sino en base a los datos. Y es como, y esto no es una, a mí me entristece enormemente y me avergüenza enormemente ver cómo una circunstancia así es utilizada como una herramienta política en la dirección en la que sea, digamos, ¿no? Es decir, pero quien toma las decisiones de apoyar algo o de contrarrestar algo, no por las razones de salud pública, como debería ser, sino por razones de estrategia política, ver de qué lado queda situado que le sea más favorable en esa coyuntura de repente. Eso me parece realmente vergonzoso y hoy estaba leyendo justo, volví a leer un fragmento de la España invertebrada de Ortega y Gasset diciendo, diciendo que al igual que cuando una bola de billar recibe el golpe de la otra bola de billar, ese punto minúsculo que durante un instante impacta, lleva esa misma energía por elasticidad a toda la bola y hace que se desplace de manera uniforme. Es decir, un organismo y un país sano, es decir, sabe tener elasticidad social y sabe infundir una misma sensación y un mismo propósito a toda una sociedad. Y un país enfermo lo que consigue es que en vez de tirar todos para un lado, la gente empieza a tirar como para diferentes lados, ¿no? Entonces, y él dice que esa disociación es una endemia de España, digamos, ¿no? Así que España, estamos aquí acostumbrados a cada uno tener su casillero y a estar cada uno velando por sus propios intereses, y eso me parece muy triste y me impresiona la lucidez con que hace 100 años lo describiera Ortega y Gasset, ¿no? Y cómo eso lo sigues viendo todo el día. Hay un estado de crispación, de desacreditación del otro en todos los sentidos que me parece muy triste, ¿no? Jorge, tú has comentado en repetidas ocasiones, y no me confundo, vamos, y de hecho hay canciones tuyas como, no sé, como Telefonía, que hablas que finalmente, corrígeme si me confundo, finalmente pues el ser humano desde, desde hace miles de años respondemos ante los mismos estímulos de una forma similar. Esto es, o sea, y es esa necesidad de comunicar entre nosotros, ¿no? La que hace, por ejemplo, cuando creo que comentabas justamente la metáfora, creo que ponías, es que hace 60.000 años dejaban marcas, surcos en las cuevas, ¿no? Uh, para que el que viene después hubiera como, ¿sabes? Como una comunicación entre unos y otros. Sí, siempre hemos tenido siempre impulsos antagónicos. Por un lado, el impulso empático de, de ir ampliando nuestro círculo de empatía, primero de la familia, luego de la familia al clan, del clan a la tribu, de la tribu a la nación, de la nación a la clase social o a una comunidad de naciones, y salirnos de eso inclusive y ampliarlo hacia otros seres vivos, ¿no? El hecho de que ampliarlo hacia salir de nuestro casillero y ampliarlo a las personas que piensan diferente de nosotros, ampliarlo a las personas que tienen opciones sexuales a las que tenemos nosotros, ampliarlo a personas de género diferente del que dicta las leyes o que son de etnias diferentes, salir de nuestra especie y ampliarlo a otros seres vivos también, ¿no? Los animales tienen derechos ahora también que no tenían hace un tiempo, y luego de eso ampliarlo, si tenemos suerte, llegar a tiempo y ampliarlo hasta la biosfera. Si llegamos a tiempo de que esa ampliación del círculo empático llegue a la biosfera antes de que la destruyamos,
va a ser un buen momento para nosotros, pero no estoy seguro de que eso pase porque concomitantemente con esa ampliación de conciencia, que creo que de alguna manera se da porque hay muchos derechos que van creciendo con el paso de los años. Basta ver la gesta maravillosa de los derechos del lugar que fue ocupando la mujer en la sociedad, digamos, ¿no? Si comparamos cómo vivían nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras socias, compañeras y nuestras hijas y cómo vivirán nuestras nietas. De repente, eso es una de las cosas más maravillosas y para celebrar. Es decir, pero todo lo que está pasando con eso al mismo tiempo que se abre nuestro círculo de empatía, aumenta el consumo de todo lo que tenemos en el planeta a una velocidad sideral, ¿no? Entonces ahí es una carrera, a ver qué es lo que llega primero. Eso, como dice Jeremy Rifkin en su libro La civilización empática, ¿no? Y por un lado está ese impulso empático y por otro lado está siempre el impulso del miedo, que lo contrarresta, digamos, ¿no? El miedo tiende a cerrar filas, tiende a la identificación del otro en contraposición de uno y a crear un cisma entre yo y el otro y no darse cuenta que vos sos el otro también, el otro es vos también al mismo tiempo, ¿no? Es como, y que de la misma manera que uno es parte de un todo y que el todo también es parte de uno, también, ese todo incluye al otro, al que piensa diferente de uno, ¿no? Es muy complicado Totalmente. de Estamos de entender. acuerdo. Estamos de acuerdo, Jorge, en que una de las grandes recetas para derrotar al miedo es viajar. Sí, viajar y leer. Te estaba escribiendo una canción que se llamaba Biblioteca y Pasaporte, ¿no? Que es como, que es, que es, que es una manera de decir, ¿no? Viajar y leer, ¿no? Viajar y leer. Estoy justo leyendo un libro engancho justo por ahí, estoy leyendo un libro sobre una biografía de Humboldt, de Alexander von Oh, Humboldt, qué bueno. gran lector y Sí, gran viajero, ¿no? Y sí, sí. cómo inventa en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, final del siglo XVIII, cómo inventa la ecología y el concepto el concepto de unicidad, ¿no? Como descubre que si talamos los árboles, la tierra es arrastrada por la lluvia y eso deriva en sequía, es decir, como la humedad de una región dependía de la presencia de los árboles, que era algo que no se sabía, y de ahí en adelante hasta la cantidad de especies que hizo en su viaje recorriendo el Orinoco por Venezuela y luego Ecuador, lo que es hoy en día Ecuador, subiendo el Chimborazo y recorriendo Rusia y haciendo al ser humano notar que es parte de un sistema más grande que él, que no somos los dueños del planeta, ¿no? Totalmente. Y tú, Jorge Maestro, que has viajado y que viajas tanto, que no sé no sé si te podrías considerar como un alma errante, no lo sé, pero ¿a qué llamarías hogar para ti? ¿Sabes qué es hogar? ¿Qué es patria? Soy un alma errante del verbo errar, sobre todo, ¿no? Es decir, porque aprendo por ensayo y error, sobre todo, ¿no? Es decir, en ese sentido le tengo mucho respeto a los errores, ¿no? Es decir, porque, porque son reflejos de mis ensayos, digamos, ¿no? Es decir, de haberlo probado. En ese sentido sí que soy un alma errante. En el otro, sí, soy muy viajero. Ahora no, ahora soy un alma sedentaria, digamos, que está quieta. Pero eso es lo curioso de este momento, de este momento vital, ¿no? Que a mí me agarró justo después de 2 años de andar errando y errando, digamos, por el mundo, ¿no? Y de estar viajando muchísimo, trabajando muchísimo, muy pendiente de esa expansión que es una gira y un concierto, de esa explosión de emociones, de miedos, de amistad, de insomnios, de excesos, digamos que es una gira de la falta de sueño, de alegría, y ahora, y me agarra justo en este momento el recogimiento, esto de quedarse separado del resto del mundo, me agarra justo exactamente el polo opuesto, quizás es lo que precisaba en este momento también, de alguna manera,
¿no? Y lo viví de manera muy intensa, ¿no? No estuve haciendo muchas cosas. Desde que hablamos la otra vez no he aparecido en redes casi. He hecho alguna entrevista, pero no sé por qué no he querido hacer un live más allá del primero que hicimos. El cuerpo no termina de pedírmelo. No entiendo muy bien por qué. Creo que en este momento lo que me toca es vivir esta quietud y este aislamiento, ¿no? Solo un inciso al hilo, decir que charlar contigo es un total regalo. Es un regalo para Cultura Inquieta, es un regalo para las personas que nos están escuchando y a título personal para este caballero, para Juan Yuste, es un auténtico regalo y estaba excitado todo el día a sabiendas de que iba a tener la oportunidad de charlar con Jorge Drexler. Bueno, muchas Es gracias, qué bueno, me alegro mucho. A mí me encanta hablar contigo también. Estás muy documentado y vas muy al meollo de las cuestiones. Es muy lindo conversar así. Fíjate que para que veas, en otra conversación que te he escuchado que me gustó muchísimo, muy bonita, comentabas que la forma de componer que tienes, o bueno, decías eso en esta conversación, empleabas la palabra distracción, como que te gusta distraer la mente mientras te enfrentas al folio en blanco y hablabas también de emplear los vuelos, el avión, ¿eh? Para escribir, para tomarte un vino y para distraerte. Entiendo que estos días es más complicado distraerte, quizás, no sé. Sí, para mí está siendo complicado componer, aunque estoy retomando de a poquito el ritmo. Está siendo complicado componer porque componer, antes que nada, es un acto anímico. Y mi estado de ánimo en estos días no es el... No, es un estado curioso, ¿no? Estamos en esta especie de hibernación que tiene un punto como de zen y otro punto de desasosiego y otro punto de apatía también, ¿no? Que es esta cosa de estar encerrados, de hacer 2 meses que uno no abraza a un amigo, que no abraza a muchos parientes, que no abraza a sus padres, ¿no? Tiene un punto de tristeza, evidentemente, esto también. Entonces a mí me cuesta encontrarle la vuelta a esto porque antes que nada es un ejercicio anímico. Después es un ejercicio de soledad, que es lo que te decía de lo que pasa en los aviones. Los aviones son de los últimos reductos que le quedan a uno fuera del ojo omnisapiente del teléfono, digamos, ¿no? Donde es uno de los pocos lugares que uno huye del teléfono, digamos, ¿no? Y puede esconderse de esa mirada permanente que tenemos del teléfono, ¿no? Sobre todo las personas que tienen facilidad de distraerse como yo. Y además de un ejercicio anímico, un ejercicio de soledad, es también un ejercicio de humildad en el sentido de que no todo se resuelve a fuerza de ego. Y de ahí viene lo de la distracción. O sea, no todo se resuelve mirándolo directamente y resolviéndolo con la fuerza de la voluntad de uno, ¿no? Con el estudio y con la voluntad, digamos. No todo se resuelve por ahí. Hay muchas cosas en la composición que se resuelven, hay que mirarlas, hay que verlas sin mirarlas. Había una imagen de Italo Calvino maravillosa en su libro 6 lecciones para el nuevo milenio, de unas conferencias que él dio, que él estaba hablando el Perseo, ¿no? El que miraba en el espejo a la Gorgona, ¿no? Que tú no, la Gorgona, esa entidad mitológica de pelos de serpiente, ¿no? Que si tú la mirabas a los ojos te convertías en piedra, ¿no? Te quedabas hecho una roca. El tipo decía que hay muchas cosas que no se pueden mirar a los ojos directamente porque te queman, te convierten y no las puedes abordar. Las tienes que mirar en el reflejo del espejo, ¿no? Entonces él contaba la leyenda de Perseo que miraba en el reflejo del espejo a la Gorgona y pudo al final matarla mirándola en el espejo. Bueno, la creatividad no se aborda directamente, se aborda tangencialmente muchas veces. Tú no puedes mirar el problema de composición a los ojos e intentar resolverlo con la corteza cerebral, con la conciencia, sino que tienes que distraer esa atención
mirar un poco para los costados y dejar que el problema entre por uno de los puntos ciegos que tienes en los costados. Resolverlo con los puntos ciegos, no con el punto de visión. Eso es muy difícil de ejemplificar, pero por eso el ser humano recurre a diferentes tipos de ebriedad para escribir, ¿no? Porque si te pasás de ebriedad, es decir, perdés una herramienta utilísima como la razón y la lógica, que también la necesitas. Pero si te quedás muy corto cuando digo ebriedad puede ser no farmacológica, puede ser un estado simplemente de enajenación, que es el que tiene escribir, pero si te quedás corto de ebriedad, es decir, todo lo que puedes hacer es resolver mediante la razón las cuestiones, y escribir es un acto en parte racional, pero en gran parte el chasis, el lanzador, es irracional. Recordaba, escuchándote ahora, creo que comentabas o sea, como referencia, digamos, una reflexión de Stravinsky súper afinada, que decía algo así como, cuanto, dímela tú, por favor. Cuanto más me limito, más me libero, decía Stravinsky, ¿no? Siempre las paradojas, ¿no? Es decir, siempre vas a ver ese tipo de paradojas en la manera de pensar, que a mí la paradoja me ayuda mucho a pensar porque te descoloca, te distrae el raciocinio, ¿no? Porque decís, cuanto más me limito, más me libero. Si lo agarrás de manera lineal, decís, es un oxímoron, es una contradicción, ¿no? ¿Eh? Tiene sentido. Pero si lo mirás de manera tangencial, decís, empezás a entender que a veces en el acto creativo, o muchas veces, te diría, los límites son muy importantes. Que esto dicho así parece un capricho, pero hay un ejemplo que a mí me gusta dar siempre, por ejemplo, que es el ejemplo de la rima, ¿no? La gente me dice, pero ¿por qué usar la rima? Yo no siempre uso la rima, pero cuando uso la rima, ¿por qué usar una rima fija con una métrica fija? ¿Por qué no tenés la libertad absoluta de la apertura y del verso libre, digamos, ¿no? Es decir, pero aquí es importantísimo entender que la libertad es un concepto fractal, que no depende de las dimensiones, que hay exactamente el mismo grado de libertad en 1 kilómetro cuadrado que en este círculo aquí adentro. Porque la libertad no depende de una magnitud lineal, sino que es inmensamente densa, como dice Escotado, ¿no? Igual que la realidad, igual que la personalidad de las personas. Cuanto más conocemos a una persona, más cerca de ellas estamos, más compleja es su personalidad, no más simple, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú pones un límite, por ejemplo, como es la rima al final de un verso, por ejemplo, lo que estás haciendo es, cierto que comprimes algunos eventos para que exploten otros que no tenías planificado. Por ejemplo, yo te digo, hablando muy cordialmente aquí con cultura inquieta, ¿no? Yo dejo vagar la mente y la primera rima que vino a la mente es teta, pero no encuentro como va el niño a la teta, de repente, ¿no? Entonces, pero te das cuenta que en este contexto la palabra teta no hubiera aparecido nunca si yo no hubiera constreñido la rima y si no hubiera tenido un acto de sinceridad, porque podría haber dicho pedalear en la bicicleta, de repente, ¿no? Sí, claro, pero es lo que me vino a la mente cuando dije inquieta y no lo había pensado cuando elegí eso, ¿no? Cuando elegí esa cuarteta, ¿no? Yo dejo vagar la mente y cierro así esta cuarteta, digamos, ¿no? Chateando muy cordialmente aquí con cultura inquieta, de repente, ¿no? Entonces, cuando vos estableces un límite, como la rima esta, es decir, dejás fuera el 99% de la realidad, pero ese uno que entra es muy numeroso igual. Puede ser bicicleta, ¿no? Es decir, puede ser meta, ¿no? Puede ser grieta, ¿no? Y cuando decís la palabra grieta, la realidad empieza a conspirar para que tú encuentres un sentido dentro de la primera frase que estabas haciendo, ¿no? Charlando muy cordialmente aquí con cultura inquieta, yo vuelco mi corazón para cerrar
esta grieta de repente, ¿no? Entonces, y yo nunca hubiera sacado la palabra corazón si no hubiera venido grieta, ¿no? Y ni el verbo cerrar. Entonces, aprietas por un lado y liberas por otro, ¿no? Por eso es que los límites son importantes, ¿no? Eres la pera. Ya, ahora que te metes un poquito en el ámbito de la poesía, te gusta mucho, o me imagino, el barroco español a nivel literario, ¿no? Sí, me gusta mucho, pero no tengo una formación literaria sistemática, es decir, me gusta muchísimo el siglo de oro español, sobre todo Garcilaso, que a mí que es este, Garcilaso me gusta mucho, tiene una musicalidad, sus sonetos tienen una musicalidad muy especial. Luego, evidentemente, Quevedo y Lope de Vega también, que eran como rock stars de, de- de su momento, ¿no? Y Góngora, más ampuloso, pero te digo, soy un lector que empecé muy tarde a leer poesía de manera más o menos sistemática y estoy en pleno acto de formación personal en el área de la poesía. ¿Eh? No tengo una formación sistemática en literatura. Qué bien qué divertido, de verdad. Que no haya visto tiene que ver este TED tuyo, porque es increíble. Cuando coges esos, pues, creo que de Sánchez Ferlosio, ¿no? Es de Sánchez Sí, Ferlosio. la cuarteta, yo soy un moro judío que vive con la mujer. Ah, es que es Sí. una maravilla para entrar de lleno en el mundo de la décima. Hace unos días hablábamos con una persona lindísima, con Natalia Lafourcade. Y Y quería claro, decir. es una persona maravillosa. Y, y salió tu nombre, claro, porque hablando de un concierto que se dio en México DF para ayudar, ¿no? Sobre el son jarocho, ¿no? Sobre el son Sí, jarocho. Claro, para ayudarles, ¿no? Que ellos cantan en décimas, ¿no? el son jarocho, uno de los versos que utilizan es la décima. Es uno de los lugares, ahora que hablaste del siglo de oro y de España, el son jarocho es un ejemplo maravilloso de cómo muchas veces España genera cosas, genera cultura, y luego pierde de vista su propia riqueza y acaba siendo rescatada en otro lado. Es decir, la décima es un ejemplo de eso, por ejemplo. La décima nace en España en 1591, un malagueño de Vicente Espinel aglutina y define la décima, que se llama Spinella porque le puso el nombre Lope de Vega, tiene un auge muy grande en el siglo de oro, y cuando ya el soneto italiano se instala y pasa a ser la forma culta, la décima pasa al área popular y se desvanece en España, pero cruza el Atlántico y se mantiene viva en toda Latinoamérica. No hay ningún país de Iberoamérica, ni siquiera Brasil, ni siquiera Portugal, que no tenga una forma de décima propia. La usa el son jarocho en México, el canto de mejorana en Panamá, los payadores en Uruguay, los payadores en Argentina, los payas en Chile, el galerón en Venezuela, los repentistas en Cuba, en Perú, en Perú le llama le llama la décima peruana. Entonces, porque todos piensan que la inventamos, digamos, ¿no? Todos creemos. Entonces, pero en España no, dejó de existir como forma popular, ¿no? Entonces, eso, claro, cuando hablo con la gente de Son Jarocho en México y descubro cómo han atesorado el romancero y las formas de versificación del idioma español, te das cuenta que además de eso, el son jarocho incorpora muchísimos elementos también instrumentales. Todas las guitarras, esas maravillosas, las guitarras barrocas españolas de clavijero de palo, aquí ya no se usan más, pero están vivas ahí. Han cambiado de nombre, se llama la vihuela, el mosquito, la jarana, el tololoche, todas las variantes que hay de, de, de guitarras barrocas. Inclusive coreográficamente el son jarocho está relacionado con las danzas peninsulares. También ha ido mucha influencia en dirección contraria, ¿no? Es decir, porque el flujo de barcos iba en las dos direcciones y muchas cosas como la zarabanda, por ejemplo, surgían primero en América, aparentemente, porque no soy un musicólogo, y luego eran absorbidas en Europa, ¿no? El otro día leí un artículo muy bueno, pues estamos
divagando, ¿no? Si querías hablar un poco más de otras cosas. No, fluye, maestro. El otro día leí un artículo buenísimo que les recomiendo que se llama Así se perreaba en el siglo de oro. Ahora que estamos hablando del siglo de oro. Y que salió la zarabanda. Búsquenlo, pongan en Google, a ver. Lo haré. Si se perreaba en el siglo de oro. A ver si. Me lo apunto. Perreaba en el siglo de oro. A ver si aparece. Sí, a ver. Así se perreaba en el siglo de oro. ¿Veis? Ahí, lo van a encontrar. Me lo he apuntado. Qué Van bueno. a ver porque se armó un escándalo tremendo en el siglo de oro con la zarabanda, con una danza que si la escuchamos hoy en día nos parece súper embarada y muy lo más distante de lo que nosotros entendemos por sensualidad hoy en día o por erotismo, ¿no? Pero que en el momento era vivido como una transgresión intolerable por los poderes fácticos, digamos, ¿no? Estaba cargado de sexualidad para los ojos de la iglesia y de todo, ¿no? También los textos que usaban, es decir, siempre hemos tenido mucha desconfianza ante lo nuevo, la misma desconfianza que tenemos ante el reggaetón hoy en día, ¿no? Exacto. Decías, maestro, corrígeme si me confundo, que me parece muy bonito, me parece muy inteligente. Bueno, por un lado, evidentemente, que somos mucho más que raíz, somos la planta entera, primero, somos la planta entera, no solo la raíz. Y claro, al hilo de, corrígeme si me confundo de nuevo, cuando hace un par de años, más o menos, si no me confundo, menos de 2 años de hecho, en los Grammys vas y te lo llevas todo, ¿de acuerdo? O te llevas lo mejor del pastel, digamos, y la vía parda, ¿verdad? Señor Jorge Drexler, ¿vale? Y como hay estos dimes y diretes entre, aparentemente, o también se quieren crear porque venden periódicos, estos dimes y diretes entre estilos de músicas y tal, haces un comentario, corrígeme si me confundo, de hecho, insisto, diciendo, ¿no? Que bueno, que igual que en su momento fue la zarabanda y después el tango, los tangos, ¿no? Sabes que eran músicas que no estaban, que no sé, que no estaban abrazadas, digamos, ¿no? No estaban bien vistas, no eran, no sé cómo expresarlo, ocultas, no sé, pero que luego han sido muy bien recepcionadas, pues lo mismo bien podría estar pasando con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? O sea que, cuéntame. Yo me gustaría que alguien nos nombrara un género musical que no empezó siendo denostado al principio de los géneros populares. No es que haya pasado con el tango o con el reggaetón, digamos, o con la zarabanda en el siglo de oro, es que ha pasado con el samba, con el candombe, con el blues, con el foxtrot, con el jazz, es decir, con la salsa. En todo momento apareció alguien a quien le molestaba mucho eso, ¿no? Y filmaban a Elvis de la cintura para arriba, digamos, ¿no? Es un poco lo que decía de Ortega y Gasset más temprano, es decir, es una tendencia que tenemos a compartimentar, es el miedo al otro, ¿no? La compartimentación puede ser social, en el sentido, es decir, horizontal en lo que respecta a la edad, personas que conviven en un mismo momento, es decir, que discriminas al otro por un origen social o por una visión política, o puede ser también vertical y discriminar entre las diferentes edades, ¿no? La discriminación etaria, la discriminación por edades, o sea, eso de decir, de creerse uno superior a los viejos o de pensar o de creerse superior a los jóvenes, ¿no? De repente es una manera de discriminación también, digamos, ¿no? Es una manera de no tomarse en serio al otro y no darse cuenta que también eres parte del otro, ¿no? También, si fuiste joven, también lo sigues siendo, y si eres joven y eres muy afortunado, llegarás a viejo, y ese viejo está dentro tuyo también, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo creo que al hilo viene al pelo otro oxímoron de Stravinsky, que el tipo decía algo así como seguir un solo camino es retroceder. No abrazar la diversidad. Wow, ¿Sabes? qué bueno. Qué bueno, no me acordaba de esa frase, que es Sí, también de las conferencias que dictó, ¿no? Supongo, sobre estética. yo lo tengo ahí referido, vamos, lo he Qué, leído en alguna parte.
¿Sabes? Pero es que es exacto, ¿verdad? Es que es exacto. No abrazar la diversidad, es retroceder, Y es es- también, y es también el hecho de que los problemas no se resuelven de manera lineal, ¿sabes? ¿No? Que decir, que seguir un solo camino en realidad muchas veces requiere ir orzando, como hacen los barcos, ¿no? Teniendo un punto de fuga, ¿no? Pero el camino muchas veces, digo, en las soluciones de las cosas, la mayor parte de las veces no es realmente lineal, ¿no? Es decir, y lo que está pasando hoy en día es un ejemplo. Es decir, hay que tener mucha, mucha humildad, mucha flexibilidad y prestar mucha atención a los científicos que también, que son los primeros en decir, lo primero que dice la ciencia, lo primero, la definición de ciencia es no sé. A partir del no sé, de las cosas que no sé y por lo tanto te lo tengo que demostrar, a partir de ser consciente de las carencias de uno, empezando por el no sé y de tenerlo que demostrar, eso es lo que la diferencia de las creencias. La creencia dice sé, esto es así, yo lo sé. El movimiento esencial de la ciencia es reconocer, reconocer que lo que uno cree saber no tiene por qué ser válido y que tiene que demostrarlo. Por lo tanto, tiene que partir de la base de que no lo sabe del todo, ¿no? Entonces, y en ese sentido tenemos que ser muy flexibles porque nadie tiene idea qué va a pasar de ahora en adelante. ¿Cómo desatas este nudo del aislamiento? ¿Cómo lo desatas este nudo? El virus está ahí afuera todavía, ¿no? Hay que pensar de manera muy creativa y hay que estar y con la humildad de decir me equivoqué, de volver para atrás. Muy importante también entender que el otro también se equivoca. Y salvo que haya sido hecho con mala fe, darle al otro el derecho también de equivocarse, de repente, ¿no? Porque el que diga que sabe qué es lo que va a pasar, está mintiendo aquí, ¿no? Jorge, viendo un montón de vídeos tuyos de canciones, de canciones. Ah, porque bueno, estaba charlando antes con René, con Residente, que viendo un vídeo de los versos, sabes tú con Leonor, de hecho, ¿no? Y Sí. claro, los vídeos de sus vídeos están pues como profundamente elaborados, son como muy cinematográficos, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Tú parece que, sabes, que corrígeme si me confundo, te centras en lo que es el hueso, es en la canción, en la música, ¿no? La letra y la música es lo que queremos mostrar 100% más allá de artificios. ¿Es correcto esto? Me estoy confundiendo. No, es correcto. Quizás te confundes en las razones. Quizás piensas que es una opción mía personal. Es decir, no prestarle atención al video. Eh, el- pero no es mi voluntad. Es que se me da muy mal. La verdad. Es algo que no lo he intentado muchas veces. De hecho, puedo decirte que debo tener como 10 o 15 videoclips. E inclusive te diré que puede haber dos que me gustan. Inclusive de repente, ¿no? No más que eso, digamos, ¿no? Es decir, estoy muy contento del videoclip de Movimiento, que pasó bastante desapercibido con la maravillosa corredora Tarahumara, este, Lorena Ramírez corriendo por, por, la, por, por los paisajes más bonitos de México, ¿no? De la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, eh, corriendo con la indumentaria con la que corren los tarahumaras y con la que ella ha ganado varias ultramaratones, ¿no? Es decir, con sandalias y con la falda cosida por ella, ¿no? Con Ah, unas sandalias planas, ¿no? Eso busquen a los tarahumaras, que es una tradición maravillosa, es un pueblo de corredores, de superhombres y supermujeres, digamos, ¿no? Eh, Ese es uno de los pocos videos míos que me gustan y que me parece que está logrado. Lo que tiene René es que tiene una cultura audiovisual que viene también de su formación, ¿no? Él estudió Bellas Artes o él estudió una disciplina visual y tiene cultura visual y cultura mediática. No sé en qué momento lo habrá adquirido, pero yo, como fui de a poco adquiriendo y estoy en el proceso de adquirir
cultura literaria, porque yo no tuve una formación dada. Empecé a leer poesía en serio hace 20 años, pero hace 30 que escribo canciones. Yo ve que estuve todos los primeros años escribiendo sin leer mucho. Jorge, yo creo que esto es una gran muestra de la gran paradoja que hay, ¿no? Entre, bueno, cuanto más sabe alguien, ¿no? Más desconoce que sabe poco, porque obviamente escuchándote, lo que tú dices, ¿sabes? El contenido contradice el hecho de que tú digas, sabes que, pues eso, pues que no eres un hombre versado en literatura, etcétera, ¿no? Porque es que es un placer enorme escucharte, ¿no? O sea, vamos, es un disparate. Es decir, que no estás versado, es que no. Es que yo no sé qué decirte, ¿no? El otro día escuchaba a C. Tangana decir que un artista humilde es un mal artista, ¿no? Y a mí me gusta mucho C. Tangana y concuerdo en muchas cosas, inclusive en esa puedo concluir. Yo no quiero, por eso, sinceramente, no quiero hacer un ejercicio de humildad. Es decir, es un ejercicio de realismo. Yo tengo amigos poetas y literatos como de los que tengo la suerte de nutrirme, como mucha gente, Alexis Díaz Pimienta, que es uno de mis maestros, Telles, estoy en varios chats, Benjamín Prado, gente con la que realmente dedica su vida a escribir y a la literatura y que ha leído todo o muchísimo, 10, 30 veces más de lo que he leído yo. Yo vengo de una disciplina intuitiva, que es la música, y una disciplina que impide leer mientras se practica, porque si tienes un trabajo, si tú eres sereno de repente y puedes leer 8 horas por día mientras haces tu trabajo, pero yo en mi trabajo no puedo leer mientras canto, mientras toco o mientras escribo, ¿no? Entonces, leo mucho menos de lo que me gustaría. Es decir, no es un ejercicio de humildad para no contradecir a Zetangana, sino que es que veo realmente gente que se dedica y que sabe de verdad de poesía. Y yo, hombre, yo voy avanzando, ¿eh? Y voy aprendiendo, y soy una persona que intento ser flexible e intento siempre aprender y mejorar, y estoy hoy en día leyendo, digamos, ¿no? Pero empecé tarde, porque dediqué 10 años de mi vida a leerme unos libros de medicina que eran así, ¿no? Es decir, los 3 tomos de Testila Target de anatomía, cada uno con 1300 páginas, ¿viste? Que abriera la página en la que abrieras, yo te podía hablar de ese hueso, de ese músculo o de esa arteria. Nada de eso lo recuerdo ahora, ¿no? Pero invertí un montón de tiempo en meterme, en aprenderme las caras del efenoides, yo qué sé. Porque no es cierto que estando en la facultad decides apuntarte a un concurso de relatos y coincide que entre el jurado está Galeano y coincide que ganas ese concurso de relatos. ¿Esto es correcto o es falso? No, es correcto, es correcto. Entonces, vale, a lo mejor nos da alguna pistilla, ¿no? De que. Es correcto y es eso es la primera reafirmación artística que tuve en mi vida. Ese concurso es del año 1987. Yo ya tenía, en el 87 ya tenía 23 años. Y en ese momento en el 87, estaba en tercero de facultad, de medicina. O sea, ya estaba metido muy adentro de la facultad y me consideraba completamente un estudiante de medicina con un anhelo artístico. Pero en ningún momento me hubiera, es decir, no tenía ningún amigo artista, no tenía prácticamente amigos músicos, no conocía otros músicos y había un concurso y yo presenté un cuento y unas poesías y salí seleccionado en las 2 categorías. En el cuento saqué como el primer lugar y me quedé muy contento porque estaba Galeano, entre otros, en el jurado. Y años después, cuando tuve el privilegio de conocer a Eduardo Galeano, que la gente conoce su lucidez literaria y la belleza de la pluma y de la manera, de la visión que tiene de las cosas, coincidas con él o no coincidas con su visión, la manera en que lo narra y el ángulo en el que lo cuenta
siempre me ha parecido admirable. Pero además de todo, era un gran tertuliano, Eduardo. Era un placer hablar con él en la sobremesa, ¿no? Y me dijo que se acordaba de ese cuento, y me lo contó, y se acordaba de ese concurso, y me hizo muy feliz, la verdad. Honestamente, es que me quedo embobado escuchándote. De verdad, si en un mundo ideal, lo que haríamos es tener, como le decía el otro día a Isabel Cuiset, que es otra persona igual que tú de una talla enorme, tener una sección todos los martes de 3 horas charlando con Jorge Drexler, de verdad, me encantaría, ¿sabes? Aunque fuera sin internet, ¿sabes? Pero tener el placer de escucharte, maestro, porque de A verdad mí que me sabes gustan que tertulias, me gusta mucho. Me gusta mucho la- conversar, ¿no? Me gusta mucho. Así es más, así a la distancia es menos ameno que con una copa de vino, ¿no? Es decir, en un entorno. Pero bueno, ya volverá eso también, ¿no? claro, sí, porque estás en el dique seco en ese sentido, obviamente. No estás conversando o sea, no conversas o sea, no haces estas reuniones a través de tecnología de Zoom con varios amigos para echaros un vino y esas cosas. Lo intento, pero es como, lo intento, pero es como comerte algo virtualmente, digamos, ¿no? Puedes hacer toda la mímica, pero, pero la cosa en sí no la recibes, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, no lo sé. Estos días, ¿sabes qué pasa? También que el teléfono es muy esclavizante, ¿no? Entonces intento no mirarlo mucho. Entonces cuando no lo miras, te pierdes un montón de comunicación. Pero es que si lo miras, metiéndote en tantas cuestiones, ¿no? Que me distraen mucho. Entonces, en ese quitarle la atención al teléfono, este, se le va a uno también muchos de los actos de encontrarse con los amigos, ¿no? Están aplaudiendo justo. Venga, venga, El médico. venga, venga. ¿Seguimos un poquito más o quieres marchar porque están aplaudiendo, Jorge? No, ya no voy a llegar igual. Me gusta aplaudir a los Va- médicos. vale, pues entonces Yo vamos a uso continuar mucho un los poco. médicos, la verdad, todo el tiempo. Claro. Seguirse ahí. Bueno, que ahora tenemos lo comento muy rápidamente esto, la polémica entre el duelo, eso me ha llegado, hay como un duelo entre cacerolas y aplausos. No sé si en tu barrio está llegando esto. Bueno, mi barrio menos, porque Chueca es, no, es que sabes que es tan triste tan triste la disyuntiva, tan fácil tomar partido, o sea, sería tan fácil decirte qué es lo que me gusta más, pero si hay algo que realmente no importa es la opinión que yo tenga, mi preferencia en ese caso, ¿no? Que la tengo, evidentemente, pero, pero, pero prefiero hacer un ejercicio de ponerme en el lugar del otro, esperando que el otro aproveche esa oportunidad maravillosa que es de ponerse en el lugar de uno también, digamos, ¿no? Y pensar, y pensar que bueno, que hay cosas que todo se puede hacer con buena fe, inclusive, ¿no? Aunque no sea el caso, ¿no? Aunque veamos cosas tan horribles como insultos de los cuales había oído hablar, pero que no Te había leí en escuchado nunca. Twitter, me dolió mucho más, me dolió. Entonces, Sí. pero eh, el- yo, es decir, ¿qué te voy a decir? Nada me puede gustar menos que la unanimidad forzada, digamos. Todo el mundo está hecho a discrepar. Y es muy importante que una sociedad discrepe y que tenga diferentes vistas, pero no saber entender la diferencia entre discrepancia y polarización es muy grave para una sociedad. Y volvemos de vuelta a la España invertebrada de Ortega y Gasset y a la incapacidad de tener elasticidad social de una sociedad, de poder moverse a unísono cuando hace falta en una situación de guerra o esta, que es una situación muy grave, donde deberíamos concentrarnos en tener un vector común más allá de las discrepancias, digamos, ¿no? Entonces, cuando aparece algo, cuando aparece
cuando es imposible de alguna manera compatibilizar dos cosas tan importantes como el homenaje a los que están trabajando y la discrepancia democrática, que también es importante en una sociedad, cuando es tan difícil de compatibilizarla y uno tiene que optar por una cosa o por la otra, a mí me produce una tristeza profunda y me parece que es muy dañino para, para una sociedad, ¿no? Totalmente. Totalmente. Jorge, déjame que te lleve un momento, por favor, unos cuantos años para atrás. Ah, permíteme. Porque recuerdo, hace X meses, de hecho, estaba escuchando una entrevista a un señor que me parece muy lúcido, a Ricardo Darín, y en un momento determinado a Ricardo Darín le preguntan por qué no fue a una ceremonia en los Oscars, que se portaron muy mal con él. Él se negó a ir y por ello le castigaron después, etcétera. Yo recuerdo cuando a ti te conceden el Oscar a la mejor canción, que fue la primera vez no sé si de hecho se ha pasado más veces, la primera vez que se concede un Oscar a una canción en lengua española, que eso es una barbaridad, caramba. Ah, recuerdo los días, que teníamos información, ¿no? Las personas que pues, nos gusta tu música y lo que haces, ¿no? Que bueno, que no te iban a dejar interpretar la canción. Entonces, cuando subes al escenario a recoger el Oscar y cantas, ¿no? Un poquito, es que además, de hecho, lo que cantas, la parte que cantas del otro lado del río, parece que es que de una forma visionaria va perfectamente bien para estos días que estamos viviendo en este instante, ¿sabes? ¿Te acuerdas lo que cantas? ¿Cómo te vas a acordar de tu canción? Sí, sí, Claro, sí. pues Sí, me acuerdo de las circunstancias, sí. Me acuerdo, ¿no? Que canté la primera estrofa y sí, las dos primeras estrofas, no fui al estribillo, ¿no? Y sí, sí que me acuerdo, es decir, lo que mencionabas de Darín, era una opción también, ¿eh? Y la entiendo perfectamente también, era una opción no ir también. Era una opción difícil ir o no ir, pero sinceramente a mí en esas cosas es que por un lado tiene que aparecer, en mi sentido, tiene que aparecer el sentido común y lo que realmente uno siente. Yo tenía ganas de ir, yo no había visto nunca una ceremonia de los Oscars, no había visto, no había conseguido nunca tener un disco editado, ni siquiera en Estados Unidos, y de golpe me invitaban a una cosa, a una ceremonia. Yo no me habían dado, la verdad que no, más allá del premio literario ese que me dieron en el 87 de un concurso de la universidad y algún otro premio en Uruguay, no me habían dado nunca un premio. Entonces dije, yo quiero ir y quiero ver eso, me voy a poner mi escafandra y voy a ir. Pero además es que me parecía de vuelta que lo que pasaba ahí trascendía a mi ego, en el sentido de que mi ego estaba herido, ¿no? Me hubiera gustado que me invitaran a cantar, pero lo que estaba pasando es que una academia artística de la más influyente del planeta, ¿no? Como es la Academia de los Oscars, estaba eligiendo por primera vez una canción en castellano de una película sobre un tema controversial, digamos, y estaba haciendo un voto de confianza hacia el idioma español en general. Yo en ningún momento se me ocurrió creer que era solamente que la canción tenía el mérito propio. La canción estaba dentro de una historia, dentro de una película, dentro de una circunstancia, dentro de una circunstancia política también, además de artística, y dentro de la circunstancia del crecimiento sideral que estaba teniendo el idioma español dentro de Estados Unidos. Entonces, me pareció que realmente, como me habían dicho, retira la canción del concurso, que además no se puede. Después averigüé, porque lo intenté en un momento, porque estaba como muy perdido. Después me di cuenta que no lo quería hacer y que no se podía, además. No se podía retirar la canción y no se debía para mí retirar la canción porque era una oportunidad también para nuestra cultura de estar presente. enorme. Entonces, bueno, además, es que no sé, yo en un momento dije, bueno, no me lo van a dar, pero ¿y si me lo dan? ¿Y si tengo 20 segundos para hacer algo? Entonces, y ahí fui, aunque entiendo también la opción de Darín, tengo
compañeros de la película que no fueron a esa entrega No, pero Darín fue antes, ¿eh? O sea, si comprendí bien, ¿de acuerdo? Se ha parado ahora tu imagen, creo yo. No sé si, vale. Darín sí que fue antes, ¿eh? Sí, o sea, si entiendo bien la situación, fue la primera vez, pero no fue la segunda. Y comentaba que la primera vez que él estuvo en la ceremonia, ah, que como que no fueron muy amables con él, pero sí estuvo Darín en la primera, ¿eh? No, o sea, no quiso repetir. Claro, mira, ¿sabés qué pasa también? Los Oscars tienen un significado muy especial para un actor. El que te diga que no, bueno, habrá algunos que los que no, pero tienen un significado y una presencia y unas expectativas en la vida de un actor muy, muy grandes, están cargados de significado. Realmente para mí, yo no conocía la ceremonia, no había visto nunca una y no me animo a confesarlo, pero no volví a ver una, nunca más, digamos, ¿no? Entonces, vi solo fragmentos con mucho interés, pero es muy tarde aquí, no tengo ese fervor ni esa expectativa, tampoco esperaba nada, la verdad, yo estaba completamente convencido de que no me lo iban a dar. Quería disfrutar lo que era el acto de estar nominado y de vivir una experiencia tan estrambótica y alucinante y terrorífica en algunos en todo mezclado, ¿no? Entonces, pero inolvidable, desde luego, ¿no? Entonces, no estaba tan cargado. Yo no sé si hubiera sido actor, igual me hubiera visto mucho más tenso, ¿no? Y hubiera intentado dar un discurso, ¿no? Pero yo soy muy malo dando discursos, imagínate ahí dar un discurso. Preferí cantar, que era lo más, también era me parecía lo más, parecía una manera también de dar como una especie de, de pequeño golpe con guante blanco y a la vez salir evitarme entrar en el discurso, sobre todo una cosa importantísima, no entrar en el papel de la víctima. Quejarte de una manera elegante si tienes, pero como decía Leonard Cohen, never complain, ¿no? Never complain, es decir, no quejarse, como dijo Leonard Cohen, el maravilloso, que les recomiendo, vayan a buscarlo, el discurso de aceptación del premio Príncipe de Asturias, de Cohen. Otra clase magistral de Cohen, entre todas, cada vez que abría la boca, uno aprendía de sí mismo y de la vida y del ser humano, ¿no? Es decir, decía, nunca te quejes, resuelve siempre las cosas con las herramientas de la belleza y de la elegancia, no sé cómo era, ¿no? Que decía, ¿no? Es siempre por ahí. Maravilloso, joven, ¿no? Yo creo que otra vez, corrígeme si me confundo, pero me suena haberte escuchado recurrir a Cohen cuando comentaba Cohen, no sé de dónde vienen las buenas canciones. Si supiera de dónde vienen, iría más a menudo a buscarlas. Iría ahí más, iría más seguido. Estoy viendo si estoy leyendo un libro increíble, a ver si lo tengo aquí a mano, de Paul Zollo, Zollo, que se llama Songwriters on Songwriting, el acto de escribir canciones contado por los que escriben canciones, ¿no? Y la entrevista a Cohen vale el precio de todo el libro, que es así, el precio del libro es enorme, pero solo la entrevista de Cohen es increíble, y la de Paul Simon también es increíble. Y qué apertura, qué cabezas, ¿no? También leí la de Zappa y me impactó muy mal la personalidad de Zappa también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Si me permites. A mí, bueno, su música, hay muchas cosas que me encantan, muchas cosas magistrales de las que aprendo mucho, pero es el único que no dejó en ninguna de sus respuestas de hablar de presupuestos, de cifras de ventas, de detalles industriales y empresariales, ¿no? Es decir, eligió ganar la carrera empresarial y se cargó de resentimiento. Es decir, todas las respuestas están tratando a su interlocutor y a la sociedad en sí como si fuera tonta, digamos, ¿no? Esta sociedad de bobos que para sacar un disco con $20.000, que necesita 100.000, que si no venden 38.000 copias, pues no. Digo, ninguno de los en la entrevista de Cohen en ningún momento se habla de eso, digamos, ¿no? Eso a mí me parece, Pena. Claro, sí. me parece una pena, me parece casi impúdico hablar de esas cosas, ¿no? Pena. Bueno, ya tenía un álbum, ¿verdad, Zappa, que decía esto solo lo hacemos por dinero?
Sí, yo, sabes que creo que hay una parte de eso que es verdad. Yo creo que jugaba con la ironía, pero hay una parte muy importante de eso que también es verdad y lo puedes decir de lo puedes jugar con eso y todo. La pena es que cuando te preguntan sobre el acto de escribir canciones, tengas tan presente lo que pasa a nivel industrial con las canciones, ¿no? Sí, sí, lo pecuniario. Y Jorge, te doy ya muy poca plasta más porque me empieza a enterar hasta mal. Te escuchaba también, o te leía estos días, que me pareció muy interesante, ah, que en días tan excepcionales, en tiempos tan excepcionales a nivel individual, ¿no? Hablando del individuo, ¿no? De Jorge Drexler. Ujú. En días excepcionales, digamos que buscas cobijo, ¿de acuerdo? En otras lecturas o en otras músicas más allá de las habituales, ¿no? ¿Es correcto esto? Sí, estaba hablando de una canción de Coldplay que estuve escuchando que se llamaba Cry, Oh, Cry, cry, cry. sí, que me pareció preciosa. Luego vi que, no, que era una coautoría de Coldplay en realidad, ¿no? Pareció tan buena. A mí no me mata Coldplay, te voy a ser muy sincero. De golpe me encontré escuchando esa canción con mucha sorpresa porque le tengo muchísimo respeto a Coldplay, pero no es un grupo que yo ponga en casa, digamos, ¿no? Es decir, me gusta el sonido, cómo graban las baterías, cómo graban los bajos, cómo la voz del cantante, las melodías, no, pero no me gustaban nada sus letras, ¿no? Entonces me costaba mucho escuchar las canciones de Coldplay. Pero esa canción es tan bonita, tan sencilla, que realmente me emocionó. Además la versión del Tiny Desk que hicieron, ¿no? Es decir, les recomiendo ver la versión el pequeño, el Tiny Desk, los conciertos de esto de NPR, de National Public Radio, de NPR. Maravilla. ¿Qué tal fue tu experiencia? Es maravilloso ese concierto con un coro que tiene atrás, ¿no? El cantante y esa canción es preciosa. Hay una canción con 4 acordes básicos dirigida a las emociones. En estos momentos cuando uno pasa miedo, me agarró justo en los días del miedo, en los días de la enfermedad. Entonces, de pasar por esa enfermedad que, bueno, no pasó nada muy grave, pero en el momento no lo sabías, digamos, ¿no? Cuando, Claro, cuando la pasas, ¿no? claro. ¿Qué tal fue? Te cambio un segundito. ¿Qué tal fue tu experiencia con tu Tiny Desk, con los Ampillá? Ah, fue maravillosa, la verdad. ¿Ves? Así como te decía que no me gustan mucho los productos audiovisuales que hacemos, ese es uno de los pocos que que vi con cierta satisfacción, digamos, ¿no? Es decir, ahí estamos contentos, estamos bien. Fue San Valentín, creo que fue hace un año o dos, ya ni me acuerdo. Estuvimos de gira tanto tiempo, 2 años creo que fue. Hace 2 años estábamos en Washington de gira con los músicos. Eso echo mucho de menos, echo mucho de menos a mi grupo de trabajo, a mis amigos, a mis colegas, ¿no? Es decir, porque cada viaje era como una especie de viaje de fin de curso, de sorpresas en las ciudades y de fascinación por todas las cosas que uno tenía para vivir, ¿no? Yo creo que, Jorge, no, yo creo que las personas que nos están escuchando, Yo no veo los están como, comentarios, vos sí ves los comentarios, ¿no? bueno, no mucho porque te estoy escuchando, maestro, Pasa muy rápido. pero yo creo que vamos a estar de acuerdo, casi todos, ¿no? Que nos gustaría tenerte, de forma muy egoísta, tenerte en casa, tenerte de acuerdo en una silla, ¿sabes? Pues para mirarte y para escucharte, ¿no? Porque es que como que dan muchas ganas de abrazarte y de escucharte todo el rato. Pues, ¿ves? Bueno, me alegro, no recomiendo esa experiencia, digamos. Pregúntenle a mi mujer lo que es convivir conmigo en cuarentena. Bueno, O sea, todos muy tenemos. pesado, muy pesado, muy pesado, muy Bueno, pesado. pues,
Somos poliédricos. Mira, antes de dejarte marchar, me gustaría leer un par de frases tuyas, un par de hallazgos que las quiero leer porque son no quiero confundirme en absoluto. De estos hallazgos, José Arroyo, de este TED tuyo que vuelvo a él porque realmente me parece que está lleno de hallazgos, es que haces un par de comentarios entre muchos que me parecen que son la pera, ¿no? Por ejemplo, dices, todos somos todos somos, bueno, creo que lo he escrito mal, de hecho, por si así de torpe. He escrito, todos somos de ningún lado del todo. Vale, dices, ninguno Todos somos lados un de... poco, de ningún lado del todo, todos lados un poco, ¿no? Dímelo, por favor. En definitiva somos de todos lados, de ningún, no, tampoco, de ningún lado del todo, de todos lados un poco, de ningún lado del todo, digamos, ¿no? Es decir, de ningún lado del todo, de todos lados un poco, ¿no? Al final de la canción Exacto. Movimiento. Eso, Exacto. la canción Movimiento del último disco, es un spin-off de esa TED Talk. Sale de esa frase, digamos, ¿no? Sí, es sobre la pertenencia, digamos, ¿no? Sí, y por eso te preguntaba antes sobre el hecho de viajar, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver también con eso, ¿no? O como cuando, por ejemplo comentabas también, que lo has comentado en varias ocasiones, de hecho, que te he escuchado, que las cosas solo son puras cuando las miras con distancia. Sí, las cosas son puras vistas desde lejos, digamos, ¿no? Cuanto más te acercas a un fenómeno, lo que quieras, el flamenco. Si tú no conoces, no sabes nada de flamenco y lo ves desde lejos, te parece sólido y arquetípico, perfecto y bien delimitado. Cuando te empiezas a meter adentro del flamenco, empiezas a ver, cuanto más conoces, más complejo y más impuro es, ¿no? Digamos, ¿no? Y más mutante, y más va cambiando, y más, es decir, esa frase de Escotado de la realidad es infinitamente densa, a diferencia del ideal. Los ideales son finitos, o sea, el ideal que tú tienes de una cosa es un dibujo concreto. La realidad es, cuanto más te acercas a ella, más se abre. Es infinitamente densa, es como una serie de números reales. Entre el 1 y el 2 hay infinitos números, digamos, ¿no? Hay infinitos pasos, ¿no? Entonces, es esa idea de que esa idea es un antídoto para la pretensión de pureza, digamos, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Maestro, te vamos a dejar marchar antes de que pongáis como prohibido nuestros emails y nuestros teléfonos para que no os demos más la pasta. ¿Sabes? Te dejo marchar con la Se me espera. acabó el agua ya. Bueno, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Te dejo marchar así ¿sabes? Con la esperanza de que en algún momento nuestros caminos se crucen de nuevo. Jorge, En breve. Buah. Jorge, gracias, 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 gracias y gracias y gracias, maestro. No, muchas gracias a ti. Siempre es un privilegio ver Cultura Inquieta y hablar contigo. Es una alegría muy grande. Gracias por eso. Y gracias a todos los que están, he visto gente de El Salvador, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de México. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerda, Jorge, que en Salvador, en Nicaragua, te leen las canciones, no las escuchan, te las leen. Nicaragua, sí, en Nicaragua la gente le lee las canciones. Qué maravilla. Bueno, un abrazo muy grande, maestro. Salud, Gracias. 1 millón de gracias. 1 millón de gracias, Jorge. Salud, salud. Qué grande eres. Gracias.